de cirugía pediátrica por la Universidad Mayor de San Marcos en el Hospital Guillermo Almenara. Como es la primera clase, el UPA nos dice que tenemos que presentarnos para que me conozcan muy bien. O para que me conozcan bien. Algunos alumnos sí los veo con caras conocidas. Supongo que ya han participado del curso. El objetivo de esta clase son 4. El primero tiene que ver con la historia clínica, como dice acá, ¿no? Confecciona adecuadamente la historia clínica del paciente pediátrico quirúrgico respetando los principios bioéticos. Recordemos que estamos en una situación muy especial o muy grave de pandemia mundial o pandemia nada más. Lo normal sería que ustedes empezaran su rotación yendo al hospital con su docente y el docente en ese primer día de clase o de práctica le asignara a cada uno de ustedes un paciente, o sea, para que hagan una historia, ¿no? Y probablemente hubiera sido su primera experiencia con un paciente pediátrico. Entonces, recién en ese momento uno se da cuenta de la diferencia que hay entre un paciente adulto y un paciente pediátrico. Es muy difícil al inicio, pero después se da cuenta uno que los niños realmente son casi lo mismo en el sentido de que la dificultad no es tanta como uno piensa, ¿no? Entonces, es la primera aproximación que ustedes tienen con los niños. Ya después van a llevar el curso de pediatría y ahí van a mejorar un poco más. Ese era el primer objetivo de la primera práctica, digamos. La segunda era, si es que había suerte, nosotros también vemos pacientes quirúrgicos recién nacidos. Como habrán o se van a dar cuenta y van a revisar en los próximos temas, los pacientes quirúrgicos pediátricos, la mayoría de ellos son operados por malformaciones congénitas. Y las malformaciones congénitas no nacen todos los días. Entonces, realmente era una suerte que un alumno o un grupo de alumnos que rotara en el hospital conmigo, con el doctor Paico, hubiera un paciente con una atresia esofágica, con una gastrosquisis, una hernia diafragmática. Porque como verán, se presentan uno de cada 4.000 nacidos vivos, uno de cada 5.000 nacidos vivos, y hay algunas patologías más raras que otras. Pero en esta clase vamos a resumir más o menos lo más frecuente que vemos en el hospital. Luego, el tercer objetivo, que era aplicar conocimientos básicos en administración de antibiótico-terapia, fluidoterapia y hemoterapia. Realmente aquí, ahí me está mandando un mensaje. Ya no te preocupes, Marjorie. Ya de ahí lo solucionamos. Sigamos, vamos a seguir con la clase y al final conversamos. A ver. Ya, esto de aplicar conocimientos básicos se hacía prácticamente durante la visita médica, ¿no? Ustedes ya tienen experiencia en una visita médica, o está el asistente que le pregunta primero al residente, o primero al interno, luego al residente, sobre el interno presenta el paciente. Es un paciente con un postoperatorio, primer día de apendicectomía abierta o convencional, que está en NPO, está recibiendo hidratación y está con antibiótico para gram negativos y anaerobios, ceftriaxona y metronidazol. Eso es, el interno presenta así en grandes rasgos. Y el asistente le puede hacer cualquier pregunta, ¿no? Para reforzar sus conocimientos. ¿Y a cuánto goteo está el paciente? ¿Por qué le han puesto tanto? 21 gotas es mucho para 15 kilos. ¿Lo has calculado? Y ahí uno podría revisar todo lo que era la hidratación para sostenimiento y también antibióticos. Repasar las dosis de antibióticos, el espectro antibiótico de cada que se usa en cirugía. Y hemoterapia realmente no lo revisamos mucho porque esa parte es más para transfusiones, ¿no? Pero lo que sí tenemos que saber es las cifras de hemoglobina mínimas para las cirugías, y las de plaquetas, y las de perfil de coagulación. Eso sí tenemos que revisarlo, y eso está en los casos.
Ahora, el cuarto objetivo era sobre el apoyo nutricional y las consideraciones anestésicas, que en vista del tiempo que tenemos para revisar este caso, no lo vamos a ahondar en mucha profundidad, porque realmente es hablar de apoyo nutricional, del requerimiento de proteínas, carbohidratos, lípidos, es un montón de información que no podemos cubrirla en una clase tan pequeña. Y las consideraciones anestésicas, hay en la rotación de anestesia toda una clase sobre anestesia pediátrica, así que no vamos a tampoco invadir ese campo, no vamos a pasar nada. Ya, en aras del tiempo vamos a hablar un poquito más rápido. Ahora, vamos a empezar con la historia clínica del paciente quirúrgico pediátrico. Realmente es una historia clínica como la de un adulto. Simplemente varía en el contenido y en el orden y en la magnitud de cada acápite. Recordemos además que la historia clínica es el documento médico legal. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta siempre. Ustedes como profesionales van a estar expuestos a casos médico-legales todos los días. Y su arma de defensa, digamos, va a ser siempre la historia clínica. Deben tratarla con mucho respeto. Por eso es que se incide mucho a los alumnos que hagan historias. A veces uno ya dice, ¿para qué tanta historia? Realmente no hay una otra forma de aprender a hacer historias que haciéndolas, ¿no? Mucha teoría es insuficiente. Tienes que hacer la historia y ver la característica de cada uno. En los niños, esta historia clínica no se puede hacer apurado, requiere, como dice aquí, tiempo, paciencia, pericia y sobre todo una buena actitud que pide confianza. La estructura es la misma que el adulto, simplemente, como les digo, los contenidos, por ejemplo, en la anamnesis, que ya no va a ser directa, sino indirecta. Tal vez en un adulto no nos preocupamos tanto por el control prenatal, las vacunaciones, si recibió lactancia materna. Esas cosas son más importantes en los niños. Ahora, en el caso del paciente quirúrgico pediátrico, el examen clínico, recuerden, en los niños siempre tiene que estar el familiar presente. No pueden examinar ustedes a un niño a solas. Eso les puede traer problemas legales. También recuerden que no debe ser traumático. Recuerden que siempre ustedes lo van a examinar al niño y va a haber otro profesional que después lo va a querer examinar, y si ustedes hacen que este niño sienta miedo, temor o algo, ya no se va a querer revisar, y eso va en contra de él. Hay que proteger a los niños siempre. Hay que registrar los datos, no hay que confiar en la historia, en la memoria, porque la memoria es muy frágil, sobre todo en los casos de lateralidad. Ustedes examinen una hernia inguinal derecha y anótenlo, porque si no, después van a estar pensando, ¿era derecha o era izquierda? Y es un problema, y hemos visto esos problemas en las historias clínicas, que un médico dijo derecha, otro izquierda, y ahí es un problema muy grande, muy serio. Considerar el desarrollo mental, emociones, eso para los niños pequeños, aunque a partir de cierta edad, como los 8, 9, 10 años, de acuerdo a los niños, a un niño en particular de 8 años, ya te explica bien cómo le duele, qué le duele, etc. Hay niños que no lo hacen bien hasta los 10, 12 años. Hay que considerar eso. La primera aproximación con el paciente nos debe permitir darnos cuenta de todos esos aspectos. En cirugía pediátrica, para la parte del diagnóstico, tenemos la oportunidad de a veces, no siempre, pero a veces de hacer diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal es una posibilidad en nuestra especialidad, sobre todo en el campo de la ecografía prenatal, ¿no? O sea, las imágenes. También hacemos diagnóstico, este diagnóstico prenatal se corrobora después en el postnatal, en el recién nacido. Ya después también hacemos diagnósticos en lactantes, en preescolares. El recién nacido se considera hasta el mes de edad, o hasta los 28 días en forma clásica. Después del día 28 hasta los 2 años se considera un lactante. Ese es un lactante. Lactante mayor de 1 año a 2 años y lactante menor de 1 año. En los preescolares es hasta los 6 años, los escolares hasta los 10 años y los adolescentes de 10 a 20 años. Eso según el Ministerio de Salud, ¿no? Las reglas del MINSA. Pero sabemos que la adolescencia es muy variable entre hombres y mujeres, así que eso de ahí hay que afinar un poco más. Ahora, para hablar de los exámenes complementarios en cirugía pediátrica, y como en cualquier otra especialidad nos valemos de exámenes, siempre es mejor confiar en nuestra clínica, con nuestros signos y síntomas. Ustedes habrán escuchado mucho eso de que la clínica es la que manda, ¿no? Es muy... Sin embargo, en los últimos tiempos
Si ustedes revisan guías actuales como las guías de Jerusalén, por ejemplo, para apendicitis, están viendo de que las ecografías y las tomografías realmente tienen mucha importancia en el diagnóstico. No en todos los casos, solamente en los casos donde hay duda. Entonces, en esa duda hay exámenes para confirmar y para descartar unas patologías. Las más comunes, siempre pedimos esto para el preoperatorio: el hemograma, la hemoglobina, el perfil de coagulación, el examen de orina y el grupo sanguíneo, ¿no? Para probar esas transfusiones. Siempre tenemos que tener presente a estos pacientes. No pueden entrar a sala sin esos exámenes, salvo que sea una recontraemergencia, superemergencia, pero la mayoría de veces no podemos entrar. El anestesiólogo no nos va a dar sala sin esos exámenes. Ahora, de acuerdo a condiciones acompañantes, se pueden pedir otros exámenes. Por ejemplo, en el contexto actual, el Hospital Belén recibe niños para probabilidad de apendicitis aguda y no entra a evaluación si no tiene prueba rápida para COVID, por ejemplo. Entonces, si tiene un valor de IgG positivo, pero IgM negativo, el paciente se queda en el hospital y es operado, porque se asume que el IgG no contagia, ¿no? Ustedes van a escuchar las noticias, ¿no? Que el asintomático no contagia. Eso todavía está en duda y probablemente la ministra se haya equivocado. Pero lo que sí sabemos es que el IgG tiene pase para el Belén. Si sale IgM, recuerden que el IgM es agudo, es una inmunoglobulina aguda, se va al hospital regional, que es el hospital de referencia COVID. O sea, ahí manejan pacientes COVID de la región. Entonces nosotros no lo podemos operar porque expondríamos a todos los pacientes hospitalizados que están con IG o son negativos o tienen IgG a que se contagien, ¿no? Tenemos pacientes con los dos negativos, así que tenemos que operarlos. Si tienen alguna sintomatología respiratoria, y la fiebre no cuenta porque la fiebre puede ser parte de la apendicitis, ¿no? Pero si está con tos o algo, se le pide su radiografía de tórax. La radiografía de tórax, si hay imágenes compatibles con clínica, así la prueba rápida sea negativa, también se le deriva, se coordina y se le manda al regional, porque se asume que es un COVID que tiene prueba rápida negativa, y mientras la molecular sale en 2 días, no se puede dejar de operar 2 días un paciente, así que se le deriva. Antecedentes cardíacos, se pide ecocardiograma y una consulta con cardiología pediátrica, cosa que nosotros no contamos, pero nos resuelve pediatría muy bien. El valor mínimo para una cirugía electiva, acá está, 10 gramos o 10 miligramos por decilitro. Ese es para cirugía electiva, recuerden, la electiva es la que tú planeas, o sea, una hernia inguinal, una fimosis, algo que tú pones en ayunas para operarlo el otro día. Sin embargo, una emergencia, que es algo que tiene que operarse sí o sí, no necesita 10 miligramos, ¿no? Esa cirugía igual se tiene que operar con 6, con 7, igual. Lo que vas a hacer es transfundirle sangre antes de la intervención o durante la intervención, ¿no? Para que no se comprometa su función cardíaca. Recuerden, ¿por qué pedimos 10 miligramos como mínimo? Porque a partir de ahí la función cardíaca es digamos, no suficiente, ¿no? Es insuficiente, digamos. Entonces, cuando lo llevas al paciente a anestesia, la función cardíaca baja, todo lo que es la actividad y la distribución de sangre también se ve comprometida. Entonces, 10 es el mínimo que asegura que se pueda anestesiar con seguridad a un paciente. Eso es en el caso de electiva. En emergencia, no hay otra. Puedes resucitar con con líquidos, coloides o con sangre. En la emergencia sí te permite operar con menos. Ahora vamos a hablar de los recién nacidos con patología quirúrgica. Este es un pequeño resumen de lo que operamos en el Hospital Belén. Esos son los diagnósticos más comunes en nuestro hospital: gastrosquisis, onfalocele, hernia diafragmática, atresia esofágica, malformación anorrectal, atresia duodenal, atresia intestinal y enterocolitis. Ya. Acá cuando dice diagnóstico prenatal es porque es posible hacer el diagnóstico prenatal. Por ejemplo, en la gastrosquisis onfalocele, que es un defecto de la pared abdominal, donde los intestinos están expuestos en el caso de la gastrosquisis, y en el onfalocele están cubiertos por una membrana, el diagnóstico prenatal es muy probable, es posible hacerlo. Y la mayoría de pacientes en los últimos años, 2 o 3 años, ya vienen con diagnóstico. Antes de eso venían a veces sin diagnóstico, pero ahora
ha mejorado mucho la ecografía prenatal y se hace diagnóstico prenatal la mayoría de veces. Y el diagnóstico se confirma con examen físico nada más durante el parto. Eso se llama atención inmediata, ¿no? O sea, la atención inmediata del recién nacido con patología quirúrgica para el diagnóstico de gastrosquisis y onfalocele se da durante el parto. No hay que esperar 24, 48 horas, no, porque es un examen visual nada más. Tú lo miras y ya sabes que es una gastrosquisis o un onfalocele. En el caso de la hernia diafragmática, el diagnóstico prenatal es probable en la mayoría de casos y es también motivo de referencia para otro hospital donde haya servicio de UCI y cirugía pediátrica. Y el síntoma inicial va a ser el distrés respiratorio. Si el paciente se cansa o tiene retracciones o respira muy rápido, se vuelve cianótico. Y ese distrés respiratorio puede empezar durante el parto o durante las primeras 24 o 48 horas. Yo le he puesto durante el parto, pero puede empezar horas después. Mientras más pronto inicie, peor es el pronóstico. Ese paciente probablemente se puede morir antes de que lo puedan operar, si es que empieza muy pronto. Ese es el caso de la hernia diafragmática. Generalmente el diagnóstico se basa en la radiografía más que en la clínica, porque el distrés respiratorio no es el único diagnóstico para la causa del distrés respiratorio es la hernia diafragmática. Hay otros diagnósticos, por ejemplo, la neumonía congénita o la enfermedad por membrana hialina o el síndrome de aspiración de líquido amniótico o taquimia transitoria del recién nacido. Los que nacen por cesárea sufren eso. Entonces, como no es el único diagnóstico, puede confundirse al inicio. Y al final, el diagnóstico final se evidencia en una radiografía. El diagnóstico es clínico radiológico. En el caso de la atresia esofágica, el diagnóstico prenatal, o sea que la ecografía, siempre me estoy refiriendo aquí a la ecografía prenatal, no es posible en todos los casos y solamente es posible en el caso de la atresia esofágica tipo 1. Después vamos a revisar que hay 5 tipos de atresia esofágica. El único que se puede diagnosticar por vía prenatal es el tipo 1, pero lamentablemente este tipo no es el más frecuente. El más frecuente es el tipo 3, que no se puede diagnosticar por diagnóstico de ecografía prenatal. El síntoma inicial es el babeo excesivo. El paciente tiene mucha saliva en la boca. No es cialorrea, o sea, no es que él produzca más saliva, solamente que no la puede deglutir, por eso es que se acumula en la boca. Entonces se clasifica a veces como cialorrea, pero realmente solo es un babeo excesivo. El diagnóstico se da en las primeras 2 o 4 horas. Recuerden, como conocimiento, el bebé que nace, una vez que nace, tiene 2 horas para consumir leche materna, si no el paciente puede entrar en un cuadro de hipoglicemia. Esto lo saben los neonatólogos o el personal que atiende a los bebés. Entonces van a querer darle leche. Es en ese momento, si es que no se le da importancia al babeo excesivo, igual se le da leche y el paciente no lo va a poder tomar, lo va a regresar. El personal va a querer darle igual, le va a querer pasar una sonda nasogástrica, o orogástrica en este caso. Y la sonda no va a pasar, ¿no? No va a pasar porque el esófago está interrumpido, tiene atresia. Entonces ahí se hace el diagnóstico en las primeras horas de atresia esofágica. Después se toma una radiografía para confirmar el diagnóstico, para saber qué tipo de atresia es, pero el diagnóstico es clínico. Luego hablemos de la malformación anorrectal. En la atención inmediata de la malformación anorrectal no es posible hasta ahora hacer un diagnóstico prenatal por imágenes. Todavía no estamos en ese punto, así que no se puede hacer. La mayoría de casos nacen sin diagnóstico. Sin embargo, la atresia o la malformación anorrectal te permite 24 horas de tiempo para que tú establezcas el diagnóstico de malformación anorrectal. Ya sea en mujeres con el examen físico y en varones con el examen físico más el examen de orina. En varones se tiene que tomar el examen de orina porque hay posibilidades de fístulas rectourinarias. Eso vamos a ver cuando hablemos del tema. En el atresia duodenal, el diagnóstico prenatal, si es posible, hay una imagen de doble burbuja que se ve en las ecografías prenatales de la atresia duodenal y generalmente nacen con diagnóstico prenatal. Este diagnóstico se tiene que confirmar después por una doble burbuja radiográfica que ustedes van a revisar en las placas.
Ahora, para el diagnóstico de atresia intestinal, el diagnóstico prenatal no siempre está establecido, a veces nacen sin diagnóstico, y el diagnóstico se establece en las primeras 24 a 48 horas por signos de obstrucción intestinal. Ustedes ya conocen los signos de obstrucción intestinal de cirugía general: vómito bilioso, distensión abdominal, ausencia de evacuaciones. Y esto se confirma con una radiografía, donde hay niveles hidroaéreos, dilatación de asas intestinales y ausencia de aire en la ampolla rectal. Entonces, con esos signos clínicos y radiológicos se hace el diagnóstico de obstrucción intestinal. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en el recién nacido es la atresia intestinal. Si uno quiere ser más específico, sería atresia intestinal y ayuno ileal, ¿no?, que es la más frecuente. Luego, para la enterocolitis necrotizante, la atención inmediata realmente no contribuye mucho al diagnóstico porque es una patología adquirida, no es congénita. La enterocolitis necrotizante, como su nombre dice, es una inflamación aguda del intestino delgado y del colon que puede producir necrosis de la pared y perforación. Y se manifiesta como indicación quirúrgica cuando presenta neumoperitoneo. Al inicio solamente es de manejo médico, pero después se tiene que operar cuando tiene una perforación intestinal. Como ustedes ya han revisado esto, de las perforaciones intestinales, radiológicamente se manifiestan con un aire libre en cavidad o neumoperitoneo. Entonces, este es un resumen de las principales patologías del recién nacido que vemos en el hospital, para hablar de atención inmediata. Bueno, en general, los neonatos con malformaciones congénitas constituyen la mayor parte de los diagnósticos, como habrán visto, solamente escapa a la malformación congénita la enterocolitis necrotizante. Ya, sigamos. Bueno, y cuando hay alguna malformación es probable que tenga otra malformación, ¿no? Esa es una regla. Ahora, el diagnóstico prenatal, en resumen, es probable en gastroquisis onfalocele, hernia diafragmática y atresia duodenal. Es poco probable en la atresia yeyunilial, en el tipo 1 de la atresia esofágica, y no ayuda en atresia esofágica tipo 3, ano perforado, ni en la malrotación, ni en el gisto, ni en el hilo meconial. No ayuda mucho. Es probable, pero no ayuda mucho. Ahora, para hablar de hidratación, vamos a hablar principalmente de la fórmula de Holiday, que es la que usamos nosotros en el hospital, donde se asume que el bebé o el niño consume 1 mililitro de agua por cada 100 kilocalorías. Entonces se iguala el peso del requerimiento de los menores de 10 kilos a partir del tercer kilo de 100 kilocalorías por kilo. O sea, se asume que este paciente requiere 100 mililitros por kilo. O sea, 1 kilocaloría, 1 mililitro. De 10 a 20 kilos, a partir del 10º kilo, o del 10º kilo, se aumenta 50 kilocalorías por cada kilo, o sea, 0.5 por cada mililitro. Y a partir de 20 kilos, a lo anterior, se suma 20 kilocalorías por cada kilo. Vamos a explicar esto. Con esta presentación que hacía el doctor Paico cuando hacía esta clase. Me estoy robando del doctor. Con su autorización, por si acaso. Entonces, por ejemplo, aquí, la regla de Holiday es una regla que usa el 100, 50, 20, ¿no? 100 mililitros por kilo por día, 50 mililitros por kilo por día y 20 mililitros por kilo por día. Y se va adicionando. Por ejemplo, en este paciente de 0 a 10 kilos, si pesa 5 kilos, solamente se le da 500. 5 por 100, 500 mililitros por día. Ese es el volumen que va a recibir de líquidos o de hidratación. En el paciente que ya supera los 10 kilos, que pesa entre 11 y 20 kilos, se da los 1000 mililitros que le corresponden por haber superado los primeros 10 kilos, más 50 mililitros por kilo por los segundos, digamos, 10 kilos. En este caso, el ejemplo da 16 kilos, entonces 1000 tiene por los 10 kilos iniciales y 6 kilos que le restan a los 10 se multiplica por 50.
y la suma sale 1.300 mililitros por kilo por día. En este caso, este es el volumen que se le va a transfundir o que se le va a pasar al niño en 24 horas. Cuando el paciente pesa más de 20 kilos, ya no se hace ni con 100 ni con 50, se hace con 20 mililitros por kilo por día, y se adicionan los 1.500 de los primeros 20 kilos. Por ejemplo, en este paciente que pesa 31 kilos, pesa 1.500 por los primeros 20 kilos, y 11 kilos que le restan se multiplican por los 20 mililitros, y la suma da 1.720 mililitros por día. Este es el volumen que se le transfunde en un día. Es importante primero saber qué volumen se le va a dar para después hacer el cálculo del sodio y del potasio. Hay que recordar que nosotros no vamos a hacer una indicación en la historia clínica como pasar 1.720 mililitros en un día, no. La indicación se deja en número de gotas por minuto. Y la fórmula de ese goteo es volumen sobre el número de horas que quieres pasar por 3. Y siempre es en 24 horas, así que 24 por 3 sale a 72. Y siempre dividimos el volumen entre 72 de una forma práctica, ¿no? Para saber el goteo. En este caso, por ejemplo, 1.720. A ver, vamos a hacer la división. Está mi calculadora. Ya pasó. ¿Cuánto le saldría? 1.720 entre 72. Saldría 23.8 gotas, ¿no? No se ponen decimales, se ponen en números enteros, así que pueden poner 23 o 24. Cuando el volumen es muy pequeño, por ejemplo, en este caso, 500 mililitros, si ustedes hacen la división de 500 entre 72, sale a 6.9, 7 gotas por minuto. Esa indicación es muy difícil de realizar por la enfermera, ¿no? La enfermera que cuente 7 gotas en un minuto. Lo puede hacer, pero se puede pasar fácilmente a 8 gotas o ser insuficiente, 6 gotas. O cualquier movimiento en la perilla esta del goteo puede cambiar eso muy rápido. Entonces, como son niños que requieren menor, no tienen mucho rango de error, hay que darlo en microgotas por minuto. Entonces hacemos 500 entre 24 y sale a 20 o 21 microgotas por minuto. Y eso se puede dejar de una forma mucho más fina, ¿no? Para que no tengas sobrehidratación, que es lo principal, o insuficiente requerimiento. Hay que recordar esto, que una gota es igual a 3 microgotas. Entonces, solamente cambia entre las gotas y las microgotas, que ya no se multiplica por 3 el número de horas, nada más, ¿no? Muy bien. Ahora, también hay que ver que la hidratación también varía según el peso. Hemos solamente hablado, en Holiday solamente se habla del peso, pero también, varía con la edad, ¿no? También varía con la edad. Y como nosotros vemos recién nacidos también prematuros, tenemos que recordar que el prematuro requiere mucho más líquido que un atérmino. Aquí se le puede dar hasta 120 mililitros por kilo. Y aquí está el ejemplo. En el atérmino solamente se da 85 mililitros por kilo. Y aquí está el ejemplo. Y acá está en el lactante menor de 3 meses también se le vuelve a dar más mililitros por kilo. Nosotros podemos dar hasta 160, pero este es el requerimiento hídrico de mantenimiento. Recuerden, esta palabra va a ser muy importante, porque nosotros solamente estamos aprendiendo a hacer mantenimiento. Cuando lleven pediatría van a ver formas de hidratación, ¿no? Para deshidratación leve, moderada, severa. En este caso solamente estamos haciendo mantenimiento. Y nos estamos basando en el peso. En este caso, en el peso. 120 mililitros por kilo por día. Y solamente hacemos una simple multiplicación. Esto de acá es solamente el líquido nada más que va a recibir. No estamos hablando todavía de sodio, ni de potasio, ni de equivalentes, nada. Ahora, hay otra forma de hidratar que no considera el peso, que es la forma considerando la superficie corporal. Tenemos que recordar la fórmula de la superficie corporal, que es igual al peso por 4 más 7 sobre el peso más 90.
Y por ejemplo, cuando se da por superficie corporal, los volúmenes se consideran en un rango. Para mantenimiento, por ejemplo, se considera 1800 a 2000 mililitros por metro cuadrado por día. Y esto a veces nos confunde un poco, como que metro cuadrado, ¿qué es eso? Lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de superficie corporal al peso que nos dan. Por ejemplo, este paciente de 2 años tiene 14 kilos y nosotros queremos darle 1800 mililitros por metro cuadrado. Entonces, hacemos la fórmula, reemplazamos el peso, 14 por 4 más 7, sobre 14 más 90, y nos va a salir 0.6 metros cuadrados. Esta es su superficie corporal, que la tenemos que multiplicar por 1800, que es lo que queremos dar, y nos va a salir 1080 mililitros por día. Entonces, la superficie corporal igual solamente nos va a dar el volumen a pasar en 24 horas. Es lo único información que nos da. ¿Por qué algunos prefieren usar peso y otros prefieren usar superficie corporal? ¿Cuál es la razón? Cuando el paciente es un paciente estable, sin patología previa, no tiene cardiopatía, no tiene nefropatía, no tiene restricción de sodio, de potasio, no está en shock, nosotros tranquilamente podemos basarnos en el peso. No hay ningún problema, el peso es un buen factor para hacer una hidratación de mantenimiento. Cuando el paciente está recuperándose en una UCI o cuando tiene restricciones de volumen por sobrecarga en cardíacos o por insuficiencia renal, nosotros deberíamos aplicar mejor la fórmula de superficie corporal, porque la superficie corporal nos permite un cálculo mucho más específico del volumen. Ya. La superficie, igual esta es una indicación inicial, ¿no? Nosotros después del primer día ya vamos a tener un balance hídrico, ¿no? Y si es positivo le tendríamos que bajar y si es negativo le podríamos subir. Por eso hay un rango de hidratación en la superficie corporal para que lo manejes con tu balance hídrico. Si tu balance hídrico es positivo, digamos que el bebé tiene mucho líquido, le tendrás que bajar un poco. Si empezaste con 2000, le puedes bajar a 1900 o a 1800. Si tu balance es negativo, o sea que le falta líquidos a este niño, le puedes subir a 2000 o a más, ¿no? Eso ya se maneja con el balance. Muy bien. ¿En esta lámina hay alguna pregunta? Disculpen, quisiera saber eso porque después en la siguiente se pierde un poquito. Esta parte debe quedar muy clara, ¿ya? Ahora, entonces vamos a hablar ahora del mantenimiento, del mantenimiento de sodio y de potasio. Ahora, ustedes en la parte práctica, a ver, vamos a hacer anotación acá. Ya. En la parte práctica, en las historias clínicas que ven en los hospitales, encuentran esta indicación, ¿no? Dextrosa en los niños, al 5% en agua destilada, 1000, porque la presentación comercial de los frascos es siempre 1000, ¿no? Y le ponen acá cloruro de sodio al 20%, que es la presentación que manejamos en el MINSA, en el Ministerio de Salud, y cloruro de potasio al 20%. En esta lámina vamos a aprender cuántos mililitros le vamos a poner a esta solución y el goteo ya lo tenemos de la anterior lámina. Acá se indica gotas por minuto, ¿no? Ya me pasé, pero bueno. Entonces, por ejemplo, para el sodio, vamos a trabajar con el valor máximo. Acá ha trabajado el doctor con el valor máximo. Por ejemplo, para este niño que pesa 15 kilos, le queremos dar sodio a 4.000 equivalentes por kilo por día. Entonces solamente multiplicamos 4 por 15 y nos va a salir 60. Ese es su requerimiento de sodio en 24 horas. Ya, pero nosotros no podemos poner aquí en 1000 equivalentes, ¿no? Nuestra indicación tiene que ir en mililitros. Entonces tenemos que recordar esta parte de acá, que esta ampolla de cloruro de sodio al 20% equivale
a 1 mililitro de cloruro de sodio, 3.4 mil equivalentes. Entonces hacemos nuestra regla de 3 simples. Si en 1 mililitro hay 3.4, ¿cuánto habrá en 60? ¿Qué es lo que queremos, no? 60, acá, 60. X mililitros. ¿No? ¿Está bien? Si en 1 mililitro hay 3.4 mil equivalentes, yo quiero 60 mil equivalentes por el peso. ¿Cuántos mililitros debemos pasarle de cloruro de sodio? ¿Se entiende esta parte? Es muy importante que se entienda. Sale 17.6. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Este 17.6 lo vamos a escribir acá, así. 17.6. Y ya. O 17 nada más, o 18. ¿Podríamos hacer eso? No, doctor, porque... No, está bien. No se hace eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? calcular cuánto de esos 17 va al frasco de 1 litro. Claro. Lo primero que tenemos que hacer es calcular para 15 kilos cuánto de volumen le vamos a dar. Entonces, para 15 kilos, usando nuestra fórmula de Holiday, ¿cuántos mililitros le vamos a dar en 24 horas? Por sus primeros 10 kilos, 1000, ¿no? Y por los 5 que le quedan, 5 por 50, 250. Espero que esté clara esta parte, ¿ya? Si no lo entienden, por favor, díganlo, no hay problema. 1250. Entonces, este paciente de 15 kilos necesita en 24 horas 1250. En 1250, nosotros le vamos a poner 17.6 de la ampolla de cloruro. Pero nosotros aquí estamos trabajando con 1000 nada más. Entonces, en 1000, ¿cuántos mililitros, digamos, de la ampolla necesitamos? ¿Y cuánto saldría? A ver, ¿quién me apoya? Por 14. 14, doctor. 14. 14 me sale también. 14.08, ¿no? Ya, sí. Le ponemos aquí el 14. 14. Muy bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todos se han entendido muy bien? Entonces ahora la tarea ahorita va a ser calcular el potasio. Ahora no vamos a trabajar con estos datos. Vamos a trabajar que este pesa 15 kilos, o sea, como este, y solamente le vamos a dar 2. ¿Cuánto saldría? Hagan el cálculo y me dicen. Mm, 8.8 mililitros. Bueno, 8.9. A ver, ¿cuánto? 8.8 para quién? 8.9. Para 1000, para los 1000 mililitros. Para los 1000, claro. Eso es lo que queremos saber. Para los 1000, para acá. O sea, acá va 8.
¿Así es? Sí. A ver, vamos a comprobar. Queremos darle 2 por 15, sale a 30 mil equivalentes, ¿no? Sabemos, igual que en nuestro caso. Entonces se le sale que en un mililitro, acá en un mililitro hay 2.7. Entonces yo no quiero 2.7, yo quiero 30. Y aquí me sale 11.3, ya el doctor lo había hecho. A pesar que son otros datos, le sale igual. 11.3. Pero 11.3 es para 1250, ¿no? Pero yo quiero para 1000, para poderlo poner acá. Entonces me sale 1000 por 11.3 entre 1250. Y a mí me sale 9, ¿por qué? Es que A mí 30 me sale 8.88. ajá, porque 30 entre 2.7 es 11.1, pero el doctor puso 11.3. Yo he trabajado con este. Ujú. A ver, para quedar en un solo valor, vamos a trabajar con 11. Entonces aquí es 11. 11 por 1000 entre 1950. 8.8, ya. Pueden poner 8, pueden poner 9. Ahí no hay ningún problema. Yo voy a poner 8. Y así hacemos nuestra formulación de una hidratación de mantenimiento para un paciente que se va a operar por alguna patología leve, ¿no? Ahora nos falta este valor, el goteo nos falta. Doctor, disculpe, ¿se puede redondear a 9? ¿Cuánto sería el goteo? A ver, Claudia, ¿tú qué estás? ¿Cómo hacemos el goteo? ¿De cuál? Del sol. De esta solución. No, el goteo de la solución. Ahí ya. 17.4, 17 gotas. Sí, 17 gotas. Acá, 17 gotas por minuto. No, le podemos dar 18, pero dependiendo, ¿no? Si lo vemos un poquito deshidratado o algo, ¿no? Ya es nuestro criterio en ese momento, ¿no? Podemos darle 17, 18, no va a haber mucha diferencia en el volumen total, porque es un paciente ya de, digamos, 15 kilos, ¿no? Si es un bebito, ahí sí mejores microgotas, ¿no? Entonces ahora ya sabemos formular una hidratación para un niño de mantenimiento mediante el cálculo del volumen de agua, de sodio, los equivalentes de sodio y los equivalentes de potasio. Entonces, algunas cosas a considerar. En el caso del cloruro de sodio, nosotros aquí siempre nos va a salir un resultado entre el número 10 y el número 20. ¿Ya? El cloruro de sodio siempre sale entre 10 y 20. La ampolla de cloruro de sodio viene de 20 mililitros. Es un motivo de seguridad, porque no nos podemos pasar de 20 mililitros porque podríamos estar pasando una solución hiperosmolar y podríamos quemar la vena del bebé. Por eso es que solamente se pueden pasar 20 mililitros. Y en el caso del cloruro de potasio, el rango tiene que ser entre 5 y 10. Si a nosotros nos sale más de 10, tendríamos que bajarle a 10 porque el pasar potasio a mucha concentración nos da un riesgo de hipercalemia. Y ese riesgo de hipercalemia se puede manifestar en una taquicardia ventricular y eso no queremos, ¿no? Entonces lo bajamos a 10. ¿Nos sale 11? No, pásale 10 nada más, no le pases 11. Muy bien. Entonces alguien por ahí
ideó una forma de hidratar en la cual ya no hace ningún cálculo, y esa fórmula la llamó dextrosa al tercio normal. Y lo van a ver seguramente en algunos artículos, dextrosa al tercio normal. ¿En qué consiste esa dextrosa al tercio normal? En ponerle cloruro de sodio al 20%, 15 mililitros, y de potasio 8 mililitros, la mitad, o 7.5. 7.5, algunos dicen 8. Esa fórmula se llama dextrosa al tercio y es muy conocida en los hospitales, y se da sobre todo cuando hay mucha carga de pacientes y el médico no tiene tiempo de calcular todas los requerimientos, y le dice a la enfermera, señorita, pásele a este paciente, prepárele una dextrosa al tercio y pásele a 15 gotas por minuto. Y él solamente calcula el volumen por el peso y el goteo, ¿no? Supongamos pesa 10 kilos, le va a dar 1000, esos 1000 lo divide entre 72. ¿Cuánto saldría? 1000 entre 72, le dice 13 gotas, 13.8, ya. Pásale 14 gotas de dextrosa al tercio. Y la enfermera ya sabe que tiene que preparar dextrosa con 15 y con 8. Incluso algunas enfermeras es sin potasio, ¿no? No se debe usar potasio por el riesgo de hipercalemia que conlleva un postoperatorio inmediato. Entonces no se le administra potasio hasta que el paciente tenga una buena diuresis. Esa es una condición muy conocida, muy establecida. No tiene tanto sustento teórico, pero sí se hace de forma práctica. O sea, en la vida hospitalaria siempre lo van a ver. Entonces, a lo que iba, esta fórmula de dextrosa al tercio, está bien conocerla de forma práctica porque ustedes probablemente la tengan que usar en algún momento, pero no pueden usarla sin saber de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el sustento? Entonces, en esa lámina o en esta sesión, ya ustedes saben el sustento, de dónde viene esa fórmula. O sea, no la están indicando por indicar, ¿no? Ahora ya saben por qué sale 15, por qué 8 es una cantidad segura. Ya si ustedes quieren calcularlo, lo calculan y les va a variar a 16, 17, 18 o 14, 13, ¿no? Muy bien. Eso nomás quería aportarles un poco más en esta lámina. Ahora vamos a regresar a la otra, a la clase. ¿Alguna pregunta sobre este asunto de la hidratación? ¿Cómo obtuvieron 17 gotas? Porque me sale otro valor. 17 gotas, porque estamos asumiendo que el paciente pesa 15 kilos y le vamos a dar 1250 mililitros en 24 horas. Y hemos aplicado la fórmula del número de gotas es igual a 1250 entre 72, que es 24 las horas por 3. Ya, gracias. ¿Cómo lo habías hecho? No, había sumado, solo lo había considerado como un litro, no de 1250. Ya. No, pues, 1 litro solamente lo consideramos para preparar la fórmula, la fórmula de hidratación, ¿no? Esta es nuestra fórmula que estamos haciendo. Nuestra solución, mejor dicho. Esta solución lo tenemos que pasar a 1 litro porque la presentación del frasco es 1 litro, ¿no? No es o sea, si tú quieres pasar, a ver, la idea, se me va la idea a veces. Si tú quieres pasarle 1250 y escribes 1250 acá, ¿no? Acá tú escribes 1250, ya no necesitas hacer ninguna regla de 3 y le pones de frente aquí los valores, pero esa indicación no va a estar correcta, porque para empezar no hay frascos de 1250. No existen. Entonces va a ser un poco difícil que la enfermera haga, que enfermería haga efectiva tu indicación. Si tú quieres que haga efectiva tu indicación, tienes que dejar una indicación como ya está establecido en 1000, ¿no? Para niños grandes. Ahora, cuando es menos de 1000,
sí podrías dejarle de frente 800, 700, sin hacer la fórmula del 3 simples, pero le vas a sobrecargar un trabajo más a la enfermera, porque va a tener que hacer digamos, va a tener que, el frasco de 1000, evacuarlo, o sea, le haces trabajar más. Sí lo puedes hacer, pero la idea también es trabajar en equipo y no sobrecargar, pues no, enfermería. Ya de por sí en el Perú hay un déficit de enfermeras por paciente, o sea, por ejemplo, en el hospital, una enfermera ve casi 20, 25 pacientes, ¿no?, en un turno, y es un poco difícil o sea, no es muy amigable que le estemos dejando malas indicaciones. Esta indicación la entiende cualquier enfermera lo hace al rápido, lo hace de memoria. Cuando son niños pequeños, sí bajamos esto. Me refiero a los prematuros y a los recién nacidos, ¿no? Le bajamos, en vez de 1000, preparamos a 100. En vez de destrozar agua destilada a 1000, le ponemos 100 nada más, ¿no? 100. Entonces, hacemos igual el cálculo, pero en vez de, por ejemplo, en este caso, 14, le vamos a poner 1.4, ¿no? Destroza al 20%, 1.4. Y cloruro de potasio, 0.8, ¿no? Ese es para evitar la sobrehidratación en un recién nacido de 3 kilos, por ejemplo, ¿no? Si a 3 kilos le pasas 1000, lo matas al bebé. Por eso no es seguro preparar fórmulas al 1000 para un recién nacido. Es mejor preparar solamente 100. Esa es como una forma de evitar complicaciones. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Esto debe estar muy bien aprendido, porque en cada caso clínico que ustedes van a desarrollar, de los 8 temas, lo primero, o uno de los asuntos más que vamos a evaluar con tanto el doctor Paigo como yo, va a ser si se ha hecho correctamente la hidratación del paciente en las indicaciones, ¿no? Ya no se puede, en la primera clase, bueno, se puede corregir, pero después ya debería ser ya algo muy fácil de hacer. Y esto solamente requiere un poquito de práctica, nada más. Muy bien, chicos. Como no hay preguntas, volvamos a nuestra clase. Ya bueno, eso ya saben cómo se sustenta la fórmula de Holiday de la tasa metabólica. En el ASCRAS dice que la fórmula de Holiday empieza a los 3 kilos, ¿no? Nosotros normalmente lo manejábamos de 0 a 10 kilos, pero recuerden que es de 3 a 10 kilos nada más, ¿ya? O sea que los menores de 3 kilos es mejor hacerlo por superficie corporal. Ahora, para el apoyo nutricional, bueno, hay dos diferencias, ¿no? En el adulto, cuando se hace el apoyo nutricional, el adulto solamente requiere restituir los tejidos dañados o perdidos, o digamos el tiempo de ayuno. En cambio, en el niño, aparte de restituir lo que pierde o las proteínas que tiene que invertir para restituir el tejido dañado, también tiene que continuar con su crecimiento. Entonces su tasa metabólica es muy superior a la de un adulto. En general, acá predomina el catabolismo neto de proteínas y aminoácidos que se transportan desde las reservas musculares al hígado. O sea que el paciente va a sacar de donde haya para sostener su metabolismo. Se ve mucho la gluconeogénesis. Bueno, estos son los pacientes más críticos. Los pacientes habituales que se operan de apendicitis tienen solamente 12 horas de ayuno. Esta parte no se complica mucho. Cuando hablamos de apoyo nutricional, más nos referimos a los pacientes críticos, a los pacientes que terminan en una unidad de UCI o una unidad de cuidados intermedios. A esos pacientes sí se les debe dar apoyo nutricional especial, y ese apoyo nutricional tiene que ver con la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Enteral le decimos cuando pasamos los alimentos por alguna sonda orogástrica o nasoyeyunal para pasarles fórmulas nutricionales, ¿no? Es
esta nutrición la que se prefiere siempre, porque es fisiológica, tiene menos costo incluso, pero si el paciente está demasiado crítico y el intestino presenta alguna especie de hilio por sepsis o por cualquier otro motivo, si no es posible, se pasa a la nutrición parenteral. La nutrición parenteral requiere una vía central pues en el cuello, en la subclavia. Esa vía central tiene sus propias complicaciones, o sea que no es que la vía central sea algo tan fácil de poner como una vía periférica. Puede salvar vidas esta vía central porque sostiene un paciente el tiempo suficiente para que su cuerpo se restablezca y pueda comer, ¿no? Que es lo que al final lo va a salvar. En cirugías grandes, como por ejemplo una cirugía de Kasai o un paciente con síndrome de intestino corto que se va a hacer restablecimiento de intestino, es necesario, ¿no? Hay dos tipos de nutrición parenteral: la total, que te da aporte de lípidos, carbohidratos y aminoácidos, y la nutrición parenteral parcial, donde no te dan lípidos, solamente te dan carbohidratos y te dan aminoácidos. Lo que tenemos en nuestro hospital, por ejemplo en el Belén, no tenemos nutrición parenteral total, solamente tenemos parcial, que es aminoácidos y glucosa, ¿no? Nada más. Con este soporte hemos sacado pacientes adelante, pero lo ideal es tener nutrición parenteral total. Esta regla del ayuno, antes se consideraba que si un paciente iba a estar en ayuno más de 7 días, era necesario que tenga nutrición parenteral de forma previa. Digamos, si tú sabes que vas a operar un paciente con atresia de Kasai o de vías biliares, ¿no? Y le vas a hacer una cirugía de Kasai, donde el ayuno más o menos es entre 7 a 10 días, ese paciente debe tener nutrición parenteral para post-cirugía, ¿no? No debes esperar a los 7 días para recién empezar. Igual los pacientes, por ejemplo, con gastrosquisis, donde el ayuno a veces es de 2 a 3 semanas. Ese paciente tiene que tener nutrición parenteral total desde el inicio, ¿no? Si no, puede ir muy mal. Bueno, para hablar un poco de antibiótico terapia, la antibiótico profilaxis, ese término ya lo conocen ustedes, en cirugía general seguramente le han hablado. Significa una sola dosis para prevenir una infección que se hace durante la cirugía, durante la inducción anestésica o media hora antes de la cirugía, ¿no? Se tiene que usar un antibiótico que esté acorde al sitio de la cirugía. Eso se llama uso racional de antibióticos. Ya sabemos que no podemos usar un antibiótico por usarlo, hay que saber su dosis, sus efectos adversos, su espectro antibiótico mínimo y su mecanismo de acción. La vía endovenosa es preferible para los pacientes postoperados porque ellos no pueden comer, entonces hay que indicar antibióticos con presentación endovenosa. Por ejemplo, para gram negativos y para anaerobios, que usamos nosotros mucho por esto de la apendicitis aguda, que es el principal diagnóstico a veces en nuestro servicio. Para gram negativos usamos cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, o aminoglicósidos o glucósidos, como la micacina. Esos son nuestros dos principales. A veces hemos usado ciprofloxacina, pero recuerden que la ciprofloxacina tiene una contraindicación, digamos, in vitro, que puede afectar el cartílago de crecimiento, así que en niños se puede usar, pero no como primera opción, ¿no? Debe buscar una opción antes para no tener esos problemas. Tampoco el clorfenicol o otros antibióticos que tienen efectos adversos más evidentes que el ceftriaxona. También se puede usar para anaerobios, hablando de la apendicitis, usamos ceftriaxona con metronidazol, que es para anaerobios. Si el metronidazol presenta muchos efectos adversos, que los hemos visto, como náuseas, vómitos, usamos clindamicina, que es el reemplazo del metronidazol. Para gram positivos, cuando son cirugías, por ejemplo, de piel, infecciones de piel, partes blandas, celulitis, ¿no? Heridas infectadas, usamos oxacilina de forma endovenosa a esa dosificación.
La infección remite, ya lo pasamos a dicloxacilina, que es la presentación vía oral, y lo mandamos de alta. Si la infección es muy grave o tenemos algún síntoma clínico o algún cultivo de estafilococo, lo pasamos a vancomicina, ¿no? Que es más efectiva para estafilococo. Solamente se usan en unidades de cuidados intensivos o intermedios, porque tiene efectos adversos. La vancomicina, cuando se coloca muy rápido, produce un rash que invade todo el pecho, se pone rojito. Ese es un efecto de la vancomicina, no a todos, pero sí a la mayoría de pacientes. Así que no se puede usar vancomicina de inicio, ¿no? Para una infección de partes blandas. Se tiene que empezar por el más básico, que es la oxacilina. Ahora, cuando necesitamos ya antibióticos de amplio espectro, es cuando nuestro paciente va a ir a la UCI por un absceso residual o por una cirugía muy, muy larga. Ahí, en ese caso, lo que usamos nosotros es imipenem o meropenem, que son, digamos, antibióticos de amplio espectro, cubren anaerobios, gram negativos y algunos gram positivos. Si sospechamos de una infección intrahospitalaria, ya debemos pensar en usar ceftazidima, ¿no? Que es para la pseudomonas, o anfotericin para los hongos, ¿no? Que eso también es posible. No lo hemos usado con mucha frecuencia realmente, pero es lo que se maneja en las UCI. Ahora, para consideraciones anestésicas, ya ustedes conocen la clasificación de ASA. En niños prácticamente es lo mismo, la misma aplicación, pero hay algunas consideraciones. Los niños tienen mucha más ansiedad que los adultos, ¿no? Entonces hay que indicar muy bien a la mamá que lo oriente para que lo relajen. Si no es posible, ya tendríamos que premedicarlo. La premedicación en el niño es una regla, realmente siempre debería hacerse. Sin embargo, cuando es cuestión de emergencia, a veces no hay mucho tiempo, hay sobrecarga de pacientes, es entendible que a veces no se haga, pero siempre hay que tratar de hacerlo. El anestesiólogo es el único que siempre nos está preocupado por si que el paciente ha comido o no ha comido, ¿no? Es básico, porque el ayuno, si no se respeta el ayuno, el paciente puede vomitar durante incluso la inducción. El niño tiene mucho más reflejo para vomitar que el adulto. O sea que es mucho más frecuente que un niño se broncoaspire que un adulto durante la inducción anestésica. Por eso la importancia de que cumpla, ¿no? Las 6 horas de ayuno determinante en niños grandes. Si es solamente leche materna, se puede dejar a 4 horas, y si es solo líquidos, puede ser 2 horas. La idea es que evitar esta complicación muy grave. Hemos tenido algún paciente que no ha cumplido el ayuno y la mamá no lo ha informado porque no suspenden su cirugía y han terminado en UCI, intubados, ¿no? Largo tiempo. Menos mal que sí salieron, pero no es lo ideal, ¿no? En una cirugía programada no debería suceder eso. Y eso que generalmente se aplica anestesia general en los niños, sí es cierto, porque un niño no te va a colaborar para que le hagas una raquídea o algo más, ¿no? Salvo que sea un niño ya mucho más grande, que 10 años, 8 años. Ahora, para las consideraciones anestésicas en los niños, no son muy diferentes a los de los adultos. Tal vez en el caso de la altura, peso, recuerden que la dosificación en pediatría siempre se basa en el peso, miligramos por kilo, no es como en el adulto que hablan como ampollas, una ampolla, 2 ampollas, no, acá es miligramos por kilo siempre. Entonces los anestesiólogos siempre tienen que tener eso presente, la altura, el peso, tienen que saber el ritmo cardíaco. En el niño hay variaciones fisiológicas que si las encuentran durante la cirugía se van a asustar. Entonces tienen que ver antes de la cirugía si eso era normal, ¿no? Si es normal, si entró con ese ritmo, no tiene por qué variar. En la cirugía va a estar siempre igual. Hay mucha variación en los niños, ¿no? Que son normales. Por eso siempre tienen que entrar si es que hay alguna sospecha, con su evaluación cardiológica, si no te van a suspender la cirugía. Bueno, y lo demás es prácticamente lo mismo que el adulto. Hay que ver si tiene alergias, si se ha operado previamente, si hubo una intubación difícil, el acceso endovenoso difícil.
Eso tiene que preverlo el anestesiólogo, porque sobre todo cuando el niño es obeso o gordito, le llamamos, es muy difícil. Así que tiene que tener a alguien experto. Siempre en salas hay alguien que encuentra las venas mucho más rápido que los otros. Así que ese tiene que estar disponible para esa cirugía. Muy bien, ese era todo lo que quería compartirles en esta clase. Recuerden que toda la información de las clases está disponible en la plataforma.